¿Qué tal, mis hermanos? Que tengan un buen día. Que el amor de Dios esté presente hoy en su vida y en sus corazones y que su vida esté llena de bendiciones. Hoy, pues bueno, ya es viernes 22 de abril, viernes de la octava de Pascua, penúltimo día ya de esta primera semana hermosa después de la resurrección. Y seguimos, como decía ayer, es una lectura continuada en la que estamos haciendo tanto de Hechos de los Apóstoles como del Evangelio. Y hoy, en la primera lectura, Lucas nos acompaña con el capítulo 4, versículos del 1 al 12 de Hechos de los Apóstoles. Ayer Lucas también nos ilustraba en el Evangelio, hoy es el apóstol San Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Hoy Lucas nos sigue hablando de ese acontecimiento importante que es ayer nos hablaba cómo aprovechó Pedro y Juan, aprovecharon el impacto que tuvo el milagro que hicieron con el paralítico y empezaron a predicar. Hoy empiezan las consecuencias de esa predicación. Ese milagro tuvo dos efectos importantes, uno positivo, mucha gente se convirtió. Fíjense, qué importante es, por eso decimos que cuando tú te conviertes, tus obras demuestran esa conversión, que no se quede solamente en palabras de decir, ya creo en el Señor, ya me he acercado más al Señor, pero si sigues viviendo en el pecado, si sigues haciendo fraudes, si sigues siendo infiel, si sigues teniendo todas las mismas conductas negativas que tenías antes de tu conversión, pues entonces de nada sirve. Puede ser que a algunos les llamen la atención tus palabras, pero tus acciones te van a contradecir. Fíjense cómo Pedro en su primer discurso después de Pentecostés logra la conversión de 3,000 personas. Pero hoy, después del milagro que hizo, después de demostrar esa valentía de seguir ahora predicando, después de haber sido alguien que negó a Jesús, ahora defenderlo delante de las mismas autoridades, ahora esta conversión, estas obras logran la conversión de 5,000 personas más. Sigue creciendo la comunidad cristiana. Pero bueno, ese es el lado positivo. El lado negativo es que ahora ellos son confrontados por las autoridades, ellos son llevados a la cárcel y empieza también a cumplirse lo que Jesús ya les había dicho. Jesús les había dicho, a ustedes los van a perseguir y los van a apresar. Y en este tercer discurso, y ahora que están ante las autoridades, Pedro, fíjense, sigue mostrando esa valentía y esa claridad después del encuentro con Jesús, porque ahora aprovecha para que no solamente así como lo hizo con el pueblo, ahora con las mismas autoridades les empieza a predicar, empieza a evangelizar. Y en este tercer discurso, fíjense cómo, qué curioso, dice lo mismo. Si yo predicara en una homilía y ustedes dijeran, qué bonita homilía, pero el siguiente domingo les predico exactamente la misma homilía y el siguiente exactamente la misma homilía, van a decir, oye, no, pues ya cámbiale. Pero fíjense cómo Pedro en este tercer discurso sigue hablando de lo mismo. Le sigue hablando de ese Jesús que mataron, de ese Jesús que llevaron a la cruz, pero cómo Jesús lo resucitó de entre los muertos. O sea, es el mismo discurso, pero pues obviamente es el tema central de nuestra fe, que de hecho ese mismo discurso de Pedro es lo que nosotros celebramos no solamente todos los domingos, cada que hay misa. Recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y no solamente lo recordamos, lo celebramos, lo vivimos, volvemos a sentir los efectos de eso que Jesús. Y entonces Pedro le dice, los judíos mataron a Jesús, Dios lo resucitó, Dios lo glorificó. Y ahora hay que creer en Él, porque Él es el único que puede darnos la salvación. Ese es el mensaje que Pedro repite en cada uno. Entonces, el amor de Pedro pasa de las obras a las palabras. Ese Pedro que dijo, yo te seguiré contigo hasta la muerte, y lo negó después, es ese Pedro que hoy, estando enfrente de las autoridades, no tiene miedo y las enfrenta. Como les decía, Jesús ya les había profetizado eso, a ustedes los van a encarcelar y los van a confrontar, pero también les había dicho, pero no tengan miedo de qué hablar, no se preocupen qué van a decir, porque el Espíritu de mi Padre hablará por ustedes. Y hoy Y hoy Lucas, y lo va a seguir haciendo más adelante, nos confirma eso. Dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado,
sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel, este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Qué hermoso, ese es ir de las obras, de las palabras a los hechos. Lucas nos ilustraba ayer lo que pasó después con los discípulos de Maús, pero hoy San Juan nos sigue, nos sigue presentando a Jesús. Todo, como decíamos, la Pascua es Jesús resucitado y todas las lecturas nos hablan de Jesús resucitado. Jesús, Juan nos narra hoy la segunda pesca milagrosa. Jesús se les aparece ahora a 7 discípulos. Pedro dice, Pedro piensa y dice, bueno, mientras seguimos esperando las instrucciones de Jesús, vamos a pescar, es lo que sabemos hacer. Vamos a pescar. Durante toda la noche lo intentan, pero fracasan, no pescan nada. Jesús se les presenta junto al lago de Tiberíades en la orilla y empieza a dialogar con ellos. ¿Y qué creen? Jesús se les aparece, pero ¿qué creen? No lo reconocen. Es el común denominador de las primeras apariciones de Jesús, la gente no lo reconoce. Ahorita hay algo de justificación para estos 7 discípulos, porque estaban a 100 metros de distancia, prácticamente a una cuadra, y dice que estaba amaneciendo. Entonces quizás todavía no había suficiente claridad. Vamos a darles ese beneficio de la duda por el que no lo reconocieron. Pero aún en esa distancia Jesús dialoga con ellos y les pregunta, ¿pescaron algo? Y dicen ellos, nada, Señor. Y Jesús les dice, echen las redes a la derecha y ahí encontrarán peces. Y entonces ellos echaron las redes y luego ya no podían jalar la red de tantos pescados. Y Juan, el discípulo amado, quizás recordando esa primera pesca milagrosa, reconoce a Jesús en este momento de la segunda pesca milagrosa y dice, es el Señor. Y si la primera vez Pedro cae de rodillas y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador, hoy se lanza al agua y se va nadando al encuentro con Jesús. Pues sigue mostrando Pedro esa diferencia que de lo que él era antes y de lo que es hoy. Y eso es lo que tiene que pasar contigo y conmigo, mi hermano. Tenemos que mostrar una diferencia de lo que éramos antes de ese encuentro con Cristo y de lo que somos hoy Jesús, de lo que somos después del encuentro con Jesús. Y fíjense la hermosa escena que nos presenta Juan. Jesús, salen ellos ya del agua y Jesús ven que hay una brasa con un pescado asándose y Jesús les dice, traigan de los peces que acaban de pescar. Jesús, esa escena es hermosa y la verdad es que ahora sí como dicen en Vida de la Buena, como quisiera uno haber estado ahí. Jesús les prepara el almuerzo. Qué hermoso. Ahora, aquí no dice, pero suponemos que los 7 comieron. No hubo ninguno que le dijera, no, Señor, muchas gracias, es muy temprano para comer. Todos comieron, porque la alegría de que Jesús mismo les prepare el almuerzo y de estar con Él, no pueden rechazar esa invitación a comer. ¿Qué pasa cada que vas a misa, mi hermano? ¿Qué pasa en cada misa? En cada misa, miren, yo, en este caso que yo estoy en mi comunidad como diácono participando en la misa, yo no soy digno de estar ahí, pero yo participo en la preparación de la mesa. Yo le preparo al sacerdote el cáliz, la hostia para consagrar, preparo las ofrendas del pan y el vino, pero es el sacerdote quien llega y hace posible el milagro de que Cristo se presente. Pero ni es el sacerdote, ni mucho menos soy yo. Es Cristo mismo quien prepara la comida para cada uno de nosotros en cada misa. Y sin embargo, más de la mitad no se levantan a aceptar. Más de la mitad rechazan la invitación de Jesús a comer. Estos discípulos no rechazaron a Jesús en su invitación a almorzar. Entre semana, pues como yo creo que yo siempre he dicho que las personas que van entre semana a misa son personas que tienen más claro, porque los que van los domingos, muchos van solamente por cumplir un precepto y por eso no comulgan, por eso no se preparan para comulgar. Entre semana, como son más poquitos los que van a misa y son gente más convencida, la mayoría comulga. Pero el fin de semana, que es el día del Señor, el día del encuentro con Jesús resucitado, el día de la alegría de estar ahí con Él y de que Él nos prepara la mesa, la mayoría no se acercan a comulgar. No es un regaño, mi hermano, es una invitación para que tú, como hizo el hijo pródigo, entres en ti mismo y analices, ¿por qué no comulgo? Porque estoy en pecado, obviamente, pero Jesús dejó el sacramento de la reconciliación y lo vamos a ver el domingo.
Jesús les dice, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. No te creas de aquellos que dicen, no puedes confesarte con un hombre igual que tú. Es un hombre elegido por Dios y preparado para eso, y que el domingo, como te digo, Jesús nos va a explicar el por qué les deja. Es el domingo de la misericordia, y un regalo que está lleno de misericordia es el sacramento de la reconciliación. Porque tú, como dice la palabra, te reconcilias con el Señor después de haberlo ofendido con el pecado. Y entonces ya puedes acercarte, como lo hicieron estos discípulos, a aceptar la invitación a comer en la mesa que el mismo Cristo te ha preparado. Ojalá que esto entre no solamente en tu mente, sino en tu corazón, y puedas acercarte a Jesús sacramentado. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas, y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Felices Pascuas de Resurrección.